podido integrarnos en múltiples actividades científicas con el Colegio Americano de Cardiología, y creo que este es solo un eslabón más y deseamos profundamente poder seguir creciendo en esta interacción. Como decía el doctor Kraus, yo me voy a referir al tema de hipertensión e insuficiencia cardíaca en busca del eslabón perdido, que sería la traducción de la presentación. En los últimos años ha habido una transición epidemiológica en la forma de presentación del síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Este es un análisis del estudio Framingham, donde se analizan las últimas 3 décadas, comenzando en el año 85, y como ustedes pueden ver, voy a señalar con el puntero porque la flechita por el formato digital de la presentación no se ve. Como ven ustedes, comparando la década que va del 85 al 94 con esta última década, ha habido una reducción en la incidencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida del 44 al 31%, y por el contrario, ha habido un incremento en la incidencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada del 41 al 56%, y esto es estadísticamente significativo. Y básicamente se puede explicar por 2 motivos en un intento de simplificación: por un lado, el mejor manejo de la enfermedad coronaria, y por el otro lado, la persistencia de factores de riesgo que en términos generales en distintas poblaciones no están siendo bien controlados. Particularmente ello ocurre, por ejemplo, en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que genera la hipertensión arterial en el corazón? Podemos decir que no hay compartimiento celular ni tejido cardíaco que esté respetado en hipertensión arterial. A nivel del miocardio hay reexpresión de fibras contráctiles de contractilidad lenta, lo que se conoce como patrón fetal, es decir, una regresión al patrón fetal. Hay apoptosis, una pérdida miocitaria fundamentalmente por mecanismos mitocondriales. A nivel del compartimiento intersticial hay proliferación de fibras colágenas tipo 1 que reemplazan a las tipo 3, que generan mayor rigidez y menor posibilidad de desplazamiento miocitario, y hay una disminución de la reserva de flujo coronario tanto por alteraciones estructurales como funcionales de las arterias epicárdicas, pero también de la microcirculación. Por otro lado, como vamos a ver, hay un bajo grado, un estado inflamatorio crónico de bajo grado, y la contractilidad y función del ventrículo derecho y de la circulación pulmonar está alterada, con pérdida del acoplamiento entre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, y además hay disfunción macro y microvascular periférica, es decir, como ven, una serie de alteraciones fisiopatológicas. Pero veamos qué es lo que nos muestra este modelo de remodelado estructural en un experimento desarrollado en ratones que se sometieron a una sobrecarga de presión, y como ven ustedes, la masa miocitaria por peso de los ratones está significativamente incrementada, con incremento de los volúmenes ventriculares más el sistólico que el diastólico, lo que se debe fundamentalmente a una caída de la fracción de eyección. Y si tomamos piezas estructurales de un miocardio de estos ratones normal y uno hipertrófico, se observa claramente la proliferación de tejido fibrótico. Pero esta no es la parte más importante de esta diapositiva. La parte más importante es esta que está acá abajo, donde se ve cómo ocurren
transformaciones en la cantidad de genes que codifican esta estructura proteica y por el otro lado cómo la funcionalidad de estos genes se ve alterada. Es decir, la sobrecarga de presión producida en estos ratones se traduce en cambios en la estructura génica de los animales y esto en definitiva es lo que se ve expresado como transformación en la estructura del músculo cardíaco, ventricular y auricular. En este estudio, en el que se realizó una resonancia magnética con realce tardío a individuos hipertensos, individuos con estenosis aórtica e individuos con miocardiopatía hipertrófica, es decir, todas condiciones en las cuales la sobrecarga de presión es un mecanismo común, se observa que el 50% de los hipertensos tienen realce tardío, es decir, que tienen fibrosis miocárdica. El 62% de los individuos que tienen una estenosis aórtica y el 72% de los individuos que tienen una miocardiopatía hipertrófica. Esta última sobrecarga de presión, a diferencia de las dos anteriores, tiene un patrón específico de realce tardío, es decir, un patrón específico de fibrosis intramiocárdica. Y lo que se ve que comparando estas tres patologías, la correlación entre el índice de masa ventricular izquierdo y el realce tardío es positiva, estadísticamente significativa, aunque menor que en las otras dos patologías, como se ve en esta imagen ampliada. ¿Por qué es importante la presencia de fibrosis miocárdica en pacientes hipertensos? Porque como se ve acá, comparando individuos normales en círculos amarillos, individuos hipertensos sin hipertrofia ventricular en círculos celestes e individuos hipertensos con hipertrofia ventricular en diamantes rojos, se observa primero que los pacientes hipertensos sin hipertrofia ventricular izquierda, aún sin hipertrofia ventricular izquierda, tienen más fibrosis miocárdica que los individuos controles, y esto está relacionado con este parámetro de función diastólica que es el volumen de llenado ventricular izquierdo. Y obviamente los individuos hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda son los que tienen el mayor porcentaje de fibrosis miocárdico con la mayor alteración de la función diastólica. Pero este mismo fenómeno no solo se observa en el músculo miocárdico, sino que también se observa en el músculo auricular. Estos son dos casos de realce tardío tridimensional en un individuo sin hipertensión arterial y en un individuo con hipertrofia, y se ve claramente la diferencia en el realce tardío, que está relacionado con el incremento del porcentaje de fibrosis. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como ven, comparando el caso 1 con el caso 2, hay una diferencia significativa en la deformabilidad auricular izquierda y un strain menor a menos 20% ha demostrado que incrementa significativamente el riesgo de padecer una nueva fibrilación auricular. Pero no solo incrementa el riesgo de tener una nueva fibrilación auricular, sino que también incrementa el riesgo o la probabilidad de desarrollar un nuevo cuadro, síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, o descompensar a un paciente que tenía ya antecedentes de insuficiencia cardíaca. Fíjense que cuando el porcentaje de fibrosis auricular se encuentra entre 20 y 30%, la frecuencia de nuevos episodios de insuficiencia cardíaca se aumenta a un 55%, y esto ya es estadísticamente significativo en cuanto al riesgo de padecer este tipo de evento clínico. Es decir, las alteraciones estructurales cardíacas son las que determinan el desarrollo de nuevos eventos clínicos. Hasta ahora hablamos de estructura, pero vamos a hablar ahora de lo que es función, porque la función ventricular, como les mostré en un diapositivo, pero les voy a seguir mostrando en los siguientes, en realidad precede
al desarrollo de daño estructural, es decir, el daño funcional cardíaco precede al desarrollo de daño estructural. Y el análisis de la deformabilidad cardíaca, ya sea por Doppler tisular o por speckle tracking, ya sea ventricular o auricular, nos dan claras evidencias de esto. Hace ya muchos años se demostró que la relación entre la onda S' del Doppler tisular a nivel de la pared septal y la pared lateral del ventrículo izquierdo se relaciona en forma lineal positiva con una relación del 86% con la fracción de eyección. Y que si medimos la onda S longitudinal en los dos segmentos basales del ventrículo izquierdo, ya sea en la pared septal y en la pared lateral, se relaciona con una sensibilidad del 89%, una especificidad del 85% y una certeza de este dato del 87% para detectar individuos con una fracción de eyección calculada por métodos volumétricos menor al 50%. Y como les decía, estas alteraciones funcionales pueden estar presentes aún en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda, es decir, aún en ausencia de daño estructural miocárdico. Fíjense, este es un grupo de cuatro subgrupos de pacientes, todos los cuales tenían fracción de eyección muy similar y, sin embargo, aquellos que no tenían hipertrofia ventricular izquierda, pero tenían una relación EE' en el Doppler tisular mayor a 14, tenían una significativa reducción de la contractilidad longitudinal del ventrículo izquierdo, comparando contra los sujetos que no tenían hipertrofia ventricular izquierda y que no tenían disfunción diastólica. Y lo mismo pasaba en aquellos que tenían hipertrofia ventricular izquierda, pero que este parámetro que evalúa en forma no invasiva, con bastante buena correlación con la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, no estaba presente. De modo tal que parece claro que entonces las alteraciones funcionales se pueden presentar aún en ausencia de daño estructural cardíaco. En los últimos años ha habido un cambio en la percepción de la utilidad clínica de los biomarcadores desde el escenario agudo hacia el escenario crónico, y además de la evaluación de la función renal, en nuestro caso nos ha servido para evaluar la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, disfunción de ambos ventrículos, izquierdo y derecho, tanto sistólica como diastólica, la presencia de cardiomiopatía urémica o la presencia de fibrosis cardíaca. Y múltiples biomarcadores han permitido transmitir información acerca de múltiples parámetros biológicos que son de utilidad para evaluar al paciente, que pueden ser de utilidad para evaluar al paciente hipertenso. ¿Qué es lo que ocurre en hipertensión arterial? Y ya vamos a avanzar un poco en la fisiopatología. Es que básicamente ocurre un estiramiento miocárdico, y el estiramiento miocárdico hace que se observen valores sistémicos de péptidos natriuréticos para compensar estas alteraciones fisiopatológicas que aparecen en los pacientes hipertensos. Vale decir que los pacientes hipertensos, hipertróficos o no hipertróficos, como vamos a ver, podrían tener valores elevados de péptidos natriuréticos como indicadores al menos de estiramiento miocárdico, es decir, estiramiento miocárdico o presencia de injuria miocárdica, como vamos a ver. La máxima velocidad del flujo sistólico en aorta se da en los primeros 100 milisegundos, y en estos 100 milisegundos es el momento en que más se incrementa la presión aórtica central. En presencia de arterias rígidas, como se dijo en una de las presentaciones anteriores, la velocidad de flujo se incrementa y la presión aórtica central máxima se desarrolla inclusive más precozmente que en estos 100 milisegundos. En estos 100 milisegundos es cuando se incrementa más significativa el estrés sistólico del ventrículo izquierdo, y este es el mayor estímulo que genera hipertrofia y daño funcional ventricular izquierdo. Esto es tan significativo
que fíjense en este estudio que hicimos, en el que comparamos sujetos controles sanos versus sujetos menores de 40 años con hipertensión sistólica aislada, lo que se llama hipertensión, que podría llamar hipertensión sistólica aislada juvenil, que algunos llaman espuria, pero que este estudio demuestra que no es espuria. El estrés sistólico se encuentra significativamente aumentado. Es decir, desde la juventud el estrés sistólico del ventrículo izquierdo está aumentado. ¿Por qué vamos a relacionar esto? Porque la función ventricular alterada nos muestra que el ventrículo izquierdo presenta en realidad daño estructural precozmente. Esta es una vieja metodología, el índice TEI, que es el índice de performance del ventrículo izquierdo, que permite evaluar en forma simultánea la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Esta metodología fue primero aplicada para evaluar pacientes con miocardiopatía hipertrófica y con enfermedad coronaria. Nosotros decidimos utilizarlo para evaluar la función ventricular de pacientes hipertensos y utilizamos un grupo control, un grupo de pacientes hipertensos sin hipertrofia ventricular izquierda y un grupo de pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda. Y como ven, los pacientes hipertensos, tengan o no tengan hipertrofia ventricular izquierda, tenían más frecuente una normalidad del índice de TEI y un valor promedio significativamente mayor, demostrando que los pacientes, nuevamente, aún en ausencia de daño estructural miocárdico, tienen daño funcional. ¿Y por qué es interesante esto? Porque este índice de performance ventricular izquierda o índice de TEI se relacionó con los valores de troponina T ultrasensible, es decir, hay una relación continua y positiva y que se da aún a los valores de corte de 0 menores a 0,42, lo cual confirma que aún en valores bajos de índice de TEI hay daño estructural miocárdico que puede preceder al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Y el último punto que quiero tocar con ustedes y que hablé en una de las primeras diapositivas es el tema de la inflamación. Diversas comorbilidades como la obesidad, la diabetes tipo 2 o la hipertensión o la presencia de daño renal estructural o funcional genera un estado inflamatorio sistémico donde ustedes ven cómo existen marcadores biológicos o biomarcadores de inflamación que se encuentran elevados. La presencia de estos biomarcadores inflamatorios nos está diciendo en realidad que no hay solo un compromiso cardíaco o un compromiso vascular, que esta inflamación crónica de bajo grado altera la estructura y funcionamiento de todos los órganos como pulmón, la masa muscular o aún genera retención de sodio y agua. ¿Por qué la inflamación es importante en la presencia de daño en órgano blanco? Porque estos marcadores inflamatorios en realidad están expresando que existe una alteración en la transducción de señales génicas con transformación entonces de fibroblastos en miofibroblastos que generan depósitos de colágeno a nivel del intersticio miocárdico. Es decir, que la inflamación es otro de los parámetros que se altera en los pacientes hipertensos. Y este es un subanálisis de 37 biomarcadores del estudio PROTECT Trial, que es un estudio de insuficiencia cardíaca, donde se analizaron marcadores de inflamación e inmunidad y marcadores de estrés e injuria en 3 grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección intermedia y con fracción de eyección preservada. Lo interesante es que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada eran los que más elevados tenían los marcadores inflamatorios con respecto a los otros modelos o fenotipos de insuficiencia cardíaca, mientras que los individuos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en realidad tenían
más elevados los biomarcadores de estrés, es decir, del incremento del estrés e injuria. Sin embargo, fíjense que los sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también tenían los marcadores de injuria miocárdica aumentados. Es decir, que hay... Estoy terminando, Juan, sí. Me falta una diapositiva. De modo tal que estos pacientes hipertensos tienen elevados tanto los marcadores de inflamación como de injuria miocárdica. ¿Qué es lo que ocurre para que los pacientes con hipertensión arterial desarrollen insuficiencia cardíaca más tardíamente? Como ven, desde el inicio los pacientes desarrollan disfunción diastólica, es decir, trastornos de la relajación. La deformabilidad longitudinal del ventrículo izquierdo se reduce, cae desde el inicio, como les mostré, pero la deformabilidad circunferencial se incrementa en forma compensatoria. De hecho, la deformabilidad circunferencial es el doble, implica el doble de impacto en la fracción de eyección que la contractilidad longitudinal. Y esto explica por qué, en caso de persistir la anoxa, tardíamente, cuando se deteriora la deformación circunferencial, es decir, la contractilidad circunferencial, recién en estos pacientes hipertensos cae la fracción de eyección. Entonces, para ir cerrando, fracción de eyección preservada no es lo mismo que función ventricular preservada. La reexpresión de proteínas fetales, la fibrosis, un estado inflamatorio crónico de bajo grado, pueden estar envueltos en el desarrollo de disfunción ventricular izquierda subclínica en el paciente hipertenso. El Doppler tisular, el speckle tracking o la resonancia magnética han sido herramientas útiles para desenmascarar estas anormalidades funcionales precoces, tempranas, evaluando la geometría y deformación auricular y ventricular que inclusive pueden preceder al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Muchas gracias.